Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar un poquito cómo hacemos para estudiar los hechos históricos, ¿sí? Siempre que estudiemos un hecho histórico, ¿sí? Vamos a tenemos que saber responder estas preguntas. Como dice acá, si sabes responder todas estas preguntas, puedes decir que conoces el hecho histórico, ¿sí? O que pudiste estudiar. Bueno, siempre en todo hecho histórico, por ejemplo, en el de hoy nos vamos a concentrar en la batalla de las piedras, pero en cualquier hecho, siempre tenemos que saber el nombre, saber responder qué fue, cómo se llama, cómo se conoce, ¿sí? En este caso, batalla de las piedras. Siempre por qué, o sea, y a eso en historia se le llama causas, ¿sí? Siempre qué fue lo que llevó qué motivos provocaron que sucediera ese hecho. ¿Cuándo? Siempre tenemos que saber cuándo ocurrieron los hechos y para eso tenemos que tener en cuenta la fecha, una línea de tiempo, saber ordenar en una línea de tiempo em, los hechos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿En qué año? ¿En qué siglo? También saber dónde ocurrieron los hechos. Si hay un lugar o más de un lugar, o si primero fue en un sitio y después fue en otro. ¿Tá? Entonces, ¿en dónde? Y para eso siempre vamos a utilizar un mapa que nos muestre en el lugar que ocurrieron los hechos. Después también quiénes, los protagonistas, ¿sí? Si hubo un protagonista, más de uno, generalmente hay más de un protagonista en cualquier hecho histórico. En este caso, en la batalla, hay más de un protagonista. Algunos son más conocidos, como por ejemplo el jefe de los orientales y el jefe de los españoles, y otros que no tenemos por qué saber todos los nombres, pero sabemos que hubieron dos ejércitos enfrentados, ¿sí? Esos son los protagonistas. También en todo hecho histórico tenemos que conocer la sucesión de los hechos y eso es la narración, es decir, bueno, primero pasó esto, después pasó lo otro, después vino aquello, o sea, son la sucesión de hechos, o sea, todos los hechos, ¿sí? Y eso tiene que ver con qué, con el cómo. Entonces tenemos que saber responder cómo pasaron las cosas. Pero acá en esto del cómo pasaron las cosas, tenemos que tener en cuenta que hay versiones diferentes de autores. Porque, por ejemplo, pensemos, el ejército español explicaría de una forma lo que pasó y el ejército oriental explicaría de otra. Y acá tiene que ver con autores que estén de acuerdo con el ejército oriental y autores que estén de acuerdo con el ejército español. Entonces acá tiene que ver con las versiones de los autores, ¿sí? Y después en esto de las versiones tenemos las fuentes, ¿tá? Tenemos testigos del hecho, tenemos los protagonistas, que esos son fuentes primarias, y también tenemos fuentes secundarias, que es lo que quedó registrado en libros, en algún documento, las armas que habían en la época, algún testimonio de alguna persona que vivió en la época, pero que quedó, la palabra queda en el tiempo y las palabras a veces se modifican. Entonces, bueno, ahí tenemos fuentes, eso serían fuentes secundarias, ¿verdad? Que son evidencias, son elementos, objetos o ideas que nos llevan a entender un poquito más, a conocer un poquito más el hecho. Algunas son más confiables que otras, pero todas son fuentes y todas sirven para entender. Y después que conocemos, que pudimos responder este, estas preguntas, la última es ¿qué pasó después? Y a eso en historia se le llama consecuencias. Es decir, ¿qué pasó después? Eh, ¿Terminó esa batalla y qué? ¿Fueron todos a dormir? ¿Qué pasó después? ¿Cómo siguió la historia? ¿Sí? Entonces tenemos para todo hecho histórico, tenemos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes y qué pasó después. Si sabes responder esto, por lo menos podés decir que conociste el hecho histórico. ¿Sí? Bueno, ten en cuenta cada vez que estudies historia de responder todas estas preguntas en tu cuaderno de estudio. Nos vemos en la siguiente clase.